Muy buenas tardes. Bienvenidos a Node.js en vivo. Soy Julián Duque y hoy les vengo a hablar un poco sobre Node.js. Vamos a hablar principalmente de uno de los módulos del core que se llama Child Processes. Vamos a ver qué tipo de aplicaciones podemos escribir utilizando este módulo de Child Process o cuáles serían los mejores casos de uso. Y esto nos daría una muy buena introducción al tema de Worker Threads, que lo vamos a ir trabajando más profundamente a lo largo de Node.js en vivo en próximas ediciones. Hoy vamos a hacer una leve introducción, pero queremos tocar bien el módulo de Child Processes para entender un poco Worker Threads y cómo lo podemos utilizar. Para los que se encuentran en este momento en línea, para los que están llegando, me pueden confirmar cómo escuchan el micrófono, si escuchan bien, si la música interrumpe, para que empecemos el programa el día de hoy sin problemas. Entonces, para los que están en este momento en el chat, por favor, pueden confirmar. Excelente, Alexis. Excelente, Cabo Vallejos, por confirmar que todo esto está funcionando como debe ser. Maleja, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar por aquí. Qué rico. Esta vez te siento mucho más cerquita. Jorge, saludos. Saludos, J. Díaz. A todos ustedes, bienvenidos a este su lugar, su espacio para que hablemos sobre Node.js. Les cuento que también si alguno de ustedes quiere participar, quiere agregar contexto, quiere agregar información respecto a experiencias que haya tenido con el módulo de Child Process o con Worker Threads, saben que desde el episodio pasado hicimos el experimento de invitar a alguno de ustedes a que venga y comparta, a que se una también al stream. Entonces, si le interesa, me puede enviar un mensaje acá por Twitch y le comparto un enlace. Ahorita más tarde, cuando estemos pues ya viendo los temas de código como tal. Muy bien. Entonces voy a pasar a compartir pantalla. Esta vez voy a ser bien consciente y tengo la ayuda de Aleja para que me avise más fácil si les estoy compartiendo solo mi cara o no. Entonces, debemos de saludar por aquí. J. Ricardo, saludos. Tocayo, RK Max, ¿cómo estás? De Dasal. ¿Qué pasó con los observables? Uy, sí, de Dasal. Los observables se los debemos. Ese tema todavía está pendiente. Aunque ya Aleja está acá, ya vamos a poder hacer el show en vivo en conjunto. Tenemos que terminar de organizar pues acá el estudio para tener una segunda persona. Y vamos a preparar el tema para darlo en el espacio. Ese lo tenemos reservado, no se preocupen, no se los vamos no vamos a olvidar que vamos a dar el tema de observables, pero sí se lo vamos a preparar. Yo les había dicho que íbamos a hablar también del tema de Worker Threads y quería empezar a hablar con el tema de Worker Threads ahora que es experimental en Node.js 10 y ya están a punto de estabilizar el API. Entonces, básicamente para la próxima versión del LTS vamos a poder tener posiblemente workers fuera de experimental. Muy posible. O si no, ya sería ya para la 14, pero están empezando a tener muy buena acogida, muy buena atracción dentro de la comunidad y queremos tocar ese tema para que nos preparemos a lo que se viene y a lo que Node.js trae. Muy bien, saludos desde Cali. Monten un Angular en vivo. Uy, un Angular en vivo sería interesante. Yo la verdad no trabajo con temas de Angular, pero si alguno o alguna persona quisiera hacer el Angular en vivo o hasta si Aleja quisiera hacer algún show solo ella, obviamente acá tenemos forma de hacerlo. Entonces, Aleja, ¿qué dices? ¿Un Angular en vivo o no? Vamos a ver si se anima a hacerlo. Ahí vamos animando. Puede que en otro espacio, otro día,
para, para poder transmitir. Vea, tenemos aprobación, entonces es posible que aparezca. Tengamos un Angular en este espacio, un Angular en vivo también. Excelente, entonces arranquemos con el tema del día de hoy. No antes, recordándoles que se viene la NodeConf Colombia. Se viene la conferencia o la primer conferencia de Node.js en la ciudad de Medellín, Colombia. Va a ser el 21 y 22 de junio. Y para que lo tengan presente, hasta el 28 de febrero hay plazo para enviar una propuesta de charla. Hasta el 28 de febrero. Entonces, para todos los que quieran, anímense a compartir qué es lo que están haciendo, qué es lo que están aprendiendo también con Node.js, algún experimento loco, algo que ustedes hayan solucionado en su trabajo utilizando Node.js, algunos problemas de producción. Este es el momento para que ustedes puedan compartir con la comunidad. Queremos tener muy buena visibilidad de la comunidad hispanohablante en la NodeConf. Aparte que tenemos invitados buenísimos que vienen pues desde diferentes países, diferentes backgrounds y todos muy involucrados en el proyecto de Node, en tecnologías alrededor de Node. Queremos tener muy buena presencia latinoamericana e hispanohablante en esta conferencia. Entonces, por favor, envíen una propuesta de charla. Ya tenemos alrededor de 100 propuestas que están buenísimas. Tenemos que sentarnos a revisar, pero queremos ver más y queremos ver, obviamente, mucho más de las personas que están participando y que están siendo involucradas en la comunidad. Yo he visto que a este canal nos visitan de diferentes ciudades de Colombia, nos visitan de diferentes países. He visto gente viniendo desde Perú, desde México. Ítalo en este momento posiblemente está en Madrid o está acá en Estados Unidos. Pero todos ustedes también son hispanohablantes. Entonces, qué bueno que ustedes también puedan presentar una propuesta de charla a la NodeConf. Sepan que como Speaker Package, si ustedes son aceptados, nosotros nos vamos a encargar de traerlos a la ciudad de Medellín. Les vamos a pagar por su tiquete de avión. Gracias al apoyo de los patrocinadores que se van a juntar al evento, le vamos a dar las noches de hotel para que se quede con nosotros y con los demás speakers. Vamos a tener diferentes eventos que son relacionados con los speakers, como los almuerzos o los speakers dinner. Cuadramos todos los temas de transporte. Y tendría también acceso para 1+1, si usted quiere ir con su significant other, con su pareja o con un amigo, con un familiar, con su hijo. Podría también utilizar ese tiquete extra que nosotros le damos a nuestros speakers. Entonces es bastante interesante y llamativo la oferta que tenemos nosotros para los speakers, para los que puedan participar en el evento. Y si ustedes quieren algunos tipos de charlas o de ideas de temas que nos gustaría ver en la conferencia, si ustedes van a Talk Ideas, tenemos una lista de diferentes temas que queremos ver que se trate. Entonces, más o menos dentro de esas categorías es que nosotros vamos a hacer la selección. Entonces, por favor, bienvenidos. Oiga, Cabo Vallejo desde Paraguay. Qué bueno tener gente desde Paraguay viniendo a Colombia y compartiendo. Sería fenomenal. John Newman, llegué tarde, no, ni tan tarde. No hemos ni siquiera empezado. Estamos empezando a tratar el tema, así que llegó justo a tiempo. J. Díaz pregunta, no soy bueno con inglés, aún así podría disfrutar la NodeConf. Excelente pregunta. La conferencia es mixta. O sea, nosotros vamos a hacer la conferencia en inglés y en español. O sea, que las propuestas de charla depende del idioma del speaker. Además, ofrecemos traducción simultánea. Entonces, esos aparaticos que usan para temas de traducción, y esta traducción simultánea va a ser bidireccional. De tal manera que ustedes puedan entender lo que están diciendo en inglés y que los otros speakers o personas que nos van a visitar desde el exterior puedan también entender las charlas en español. Entonces no hay ningún problema si no sabes inglés, y no tienen que enviar la propuesta en inglés. Recibimos propuestas en español. Lo único o lo necesario es que cuando ustedes estén enviando la propuesta de charla tengan una muy buena descripción de la charla, que ustedes sepan vender la charla y sepan hacer un muy buen resumen de los temas que van a compartir. Ustedes pueden hacer un basic outline o
utilizando bullet points, utilizando puntos muy específicos. Yo primero voy a hacer una introducción, después voy a hablar de este tema, después de este otro tema, voy a llegar a esta conclusión y voy a dar un demo. Entre más información nos den ustedes a nosotros, para nosotros saber cómo va a ser la estructura de la charla, mucho más fácil nos va a hacer el proceso de selección. El proceso de selección es un proceso de selección que se llama ciego. Cuando las personas que van a votar, va a haber un equipo de contenido encargado de seleccionar las charlas, votas por las propuestas. No tienen acceso a ver quién envió la propuesta o cuál es el nombre de la persona que envió la propuesta. Esto para evitar bias, esto para evitar decir, ay, claro, esta persona es muy popular o esta persona es X o Y, entonces voy a tener, voy a votar por ella por X o Y motivo. No, queremos es votar por el contenido y por la calidad de la charla, no por la persona. Entonces, es un proceso de selección que es ciego, es un proceso de selección que es justo con todas las personas que enviaron propuesta, y las que se seleccionan se envían la invitación a los speakers y los speakers deben aceptar esa invitación, y ya después nos encargamos de todo el tema de logística para que entren al evento. Muy bien. Entonces, muy animados. Espero que recibamos más propuestas para la conferencia de NodeConf Colombia. También hay tiquetes disponibles para que ustedes puedan comprar. Hay muy poquitos, ya están, que se acaban los Early Bird, que son los tiquetes baratos, a $100. A partir del próximo mes volvemos a sacar una venta de tiquetes, pero ya va a incrementar el valor. Así que si ustedes quieren asegurar su entrada a la conferencia, este sería el mejor momento. ¿Qué otro tipo de eventos están ocurriendo en la ciudad de Medellín o en Colombia? Está la ScaleConf Colombia, que va a ser el 17-18 de mayo. Esta es una conferencia más de sistemas distribuidos, de DevOps, de todo lo que sea Systems Engineering. Es una conferencia espectacular y el line-up de speakers va a estar increíble. O sea, va a estar el CTO de Netifly, va a haber ingenieros de GitHub, de Lyft, van a haber emprendedores también colombianos e ingenieros colombianos que están trabajando en proyectos en el exterior increíbles. Entonces, es una conferencia que de verdad también van a aprender muchísimo sobre otras tecnologías. Y hay otras que se están empezando a trabajar, como la RubyConf, la JSConf, que todavía no tenemos información de fechas o de cuándo serán ni dónde serán, así que esperen noticias para el futuro. Arjan, welcome to this channel. We usually stream in Spanish, así que espero que aprendas español también con nosotros, así como Node.js. Muy bien. Ahora sí, vámonos para el tema. Vámonos a hablar de Child Processes. Entonces, hoy vamos a hacer live coding. No tengo ningún ejemplo preparado y vamos a irnos a la documentación, porque la documentación va a ser la fuente que nos va a enseñar a nosotros cómo utilizar Node.js. Muy bien. Oh, Arjan, sí, español, excelente. Entonces, aquí todos nos estamos entendiendo. Y sí, la comunidad en Colombia es increíble. La comunidad en Colombia es grandísima. Y no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica. Nosotros, los de la comunidad colombiana, juntos con los de la comunidad argentina, con los de la comunidad de México, hemos sido muy unidos y queremos darle esa visibilidad a Latinoamérica, al talento que tenemos en Latinoamérica. Entonces hemos estado teniendo mucha sinergia y trabajo en conjunto. Somos muy amigos también de los organizadores de la NodeConf en Argentina. Hay otras conferencias como la Brasil.js también en Brasil, aunque no son hispanohablantes, también hacen parte de lo que se considera como Latinoamérica y tienen una comunidad impresionante. Entonces es muy, muy interesante lo que está ocurriendo en Latinoamérica y en Hispanoamérica en este momento. Pregunta Castillo Edwin, ¿el creador de Node.js ya no hace parte de Node.js? ¡Wow! No, ya no hace parte de Node.js. Él hace mucho tiempo se retiró del proyecto de Node.js y tiene un proyecto bastante interesante que me gustaría hablar de él en algún momento,
que se llama Deno. Es como, según él, cómo reescribiría Node si lo hiciera en este momento. Y básicamente eso es lo que está haciendo. Entonces está basado en TypeScript. O sea, yo escribo en TypeScript mi código y el motor está hecho en Rust. Entonces es bastante interesante, pero después lo vamos a explorar. David, la documentación es mi pastor y nada me faltará. Amén y amén. Entonces, vamos a la documentación. Ahora sí hablemos del tema. Child Processes. Entonces, estamos en la documentación. Vamos a trabajar con Node.js 10, que es la versión LTS. Y vamos a hablar sobre Child Processes. ¿Qué es un Child Process? O cuándo yo necesito utilizar un Child Process. Child Process, como su nombre lo indica, significa que es un proceso hijo. Es cuando desde la aplicación de Node.js yo necesito ejecutar un proceso externo o necesito crear un fork o crear otro proceso de Node.js. Entonces, Child Processes es un mecanismo que me permite a mí ejecutar otros procesos, ejecutar otras aplicaciones. Muy bien. Vamos a ver qué tipo de aplicaciones podríamos nosotros ejecutar utilizando Child Process. Nosotros somos familiares con la terminal. Un momento, yo abro una segunda terminal. Aquí. Muy bien. Aquí tenemos la segunda terminal. Y en esta terminal voy a entrar a un directorio que se llama en vivo. Yo puedo ejecutar comandos. Por ejemplo, yo puedo listar el contenido del directorio. Entonces ustedes pueden ver acá en este directorio en vivo. Se encuentra en mi carpeta personal, en mi directorio que se llama Node en vivo. Yo puedo ejecutar este comando que se llama ls y él me lista el contenido de las imágenes que yo tengo en mi computador. ¿Qué otro tipo de comandos puedo ejecutar? Yo puedo ejecutar, por ejemplo, uname-a y él me dice el kernel del sistema operativo. Yo puedo ejecutar ping y yo le puedo hacer un ping a google.com, verificar que google.com esté funcionando, etc. Son comandos con los cuales yo puedo interactuar en mi terminal. ¿Qué pasa cuando yo necesito ejecutar este tipo de comandos desde Node.js? ¿Yo cómo lo hago? Yo lo hago a través de un child process. Yo necesito crear una especie de shell o una especie de terminal interna que me ejecute este comando y me devuelva el resultado. Entonces, el módulo de child process me ofrece dos funciones o dos mecanismos que me permiten a mí realizar este tipo de ejecuciones. Entonces, ¿cuáles serían esos mecanismos? Los mecanismos para yo poder ejecutar o las funciones para yo poder ejecutar un child process serían o el comando exec. El comando exec me permite a mí ejecutar un comando del sistema operativo y en su callback me devuelve un objeto de error si ocurrió algún error con la ejecución y me devuelve dos objetos, uno que se llama stdout o el standard output y otro que se llama stdr o el standard error. Esto es lo que retorna mi aplicación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Acá, yo voy a ejecutar un comando. Este comando va a hacer lo siguiente. Yo voy a leer el contenido de un archivo de texto. Entonces vamos a crear un archivo de texto que se llama poem. Entonces vamos a escribir un poemita bien bonito. ¿Quién me regala un poema? No sé. Roses are red, violets are blue. I like Node.js, so do you. Listo, ese es nuestro problema. Nuestro poema. Roses are red, violets are blue, I like Node.js, so do you. O so you do. No sé. So you do, yo creo. Bueno, no importa. Mi inglés tampoco es perfecto.
Entonces, yo quiero leer el contenido de ese poema utilizando un comando de mi terminal, digamos cat. Y voy a leer el poema. Entonces, él me retorna el contenido del poema en el estándar output. Recordemos cuando yo por allá en algún momento hablé de los exit codes. Yo puedo verificar el exit code de un comando. El exit code de este comando fue 0. Entonces yo no tuve ningún error. Mi comando no falló. Entonces esta información también la tuve yo o la tengo yo en el estándar output. Pero ¿qué pasa si yo ejecuto algo como cat not found? Yo voy a leer un archivo que no existe. Él me va a mostrar un mensaje. Cat not found, no existe el directorio. Y aparte de eso, yo estoy teniendo el exit code 1. O sea, esto terminó con un error. Es muy posible que este output sea el standard error. Lo que vaya a venir en standard error. Entonces vamos a hacer este mismo ejercicio. Vamos a intentar leer el archivo poem. Y después vamos a intentar leer el archivo not found. A ver cómo nos va a mostrar la información el módulo de child process. Voy a ir al chat a ver si hay alguna pregunta. Veo que no hay ninguna pregunta. Entonces ahora sí, vámonos al código. ¿Dónde estás? Visual Studio. Muy bien. Entonces vámonos a exec y vamos a hacer el primer ejemplo con exec. Entonces use strict. Yo le subo un poquito a la fuente. Vamos a utilizar la función exec de child process. Muy bien. Ahora primero vamos a ejecutar el comando exitoso, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar el comando exitoso. Vamos a ejecutar el comando exitoso es cat. Esto está en personal node en vivo poem.txt, ¿cierto? Personal. Vamos a verificar en la terminal si esto es cierto. pwd. Sí, home, personal, node en vivo. Muy bien. Luego, como segundo argumento, yo le puedo pasar unas opciones o el callback. En este momento no le pasemos opciones, pasémosle un callback normal. Entonces lo vamos a pasar un callback que tiene como primer argumento un error, como segundo argumento el standard output y como tercer argumento el standard error. Entonces, ¿cómo se ve eso? Si ocurrió un error, vamos a imprimir ese error y nos vamos a salir de la función. Y de lo contrario, pues yo voy a imprimir. Este es el standard output. Y vamos a imprimir. Este es el standard error. Listo. Ahora ejecutemos nuestro child process. Node exec. Entonces nos dice que el stdout es roses are red, violets are blue, I like Node.js, so do you, so you do. Y el standard error no retorna nada. Muy bien, entonces no tuvimos ningún problema con nuestra aplicación. Nuestra aplicación efectivamente ejecutó el comando y nos retornó el resultado esperado. Pero ¿qué pasa si yo le paso el not found? Vamos a ver cuál es en este momento el funcionamiento. Entonces primero vamos a ver que esto falló. Command fail, cat, porque esto no funcionó. Entonces básicamente entró en el error y no nos retornó absolutamente nada en este objeto de standard error. ¿Por qué? Porque efectivamente el comando no lo pudo ejecutar. El objeto de error además nos está diciendo que retornó con código 1. Recordemos que ese fue el exit code y este fue el comando que ejecutamos. Pero no logramos mostrar el standard error porque terminamos controlando un error. Entonces ahora vamos a hacer algo que se llama el manejo de pipes en Unix, como para hacer un ejemplo. O para ejecutar dos comandos al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces yo voy a ejecutar un comando, poem.txt,
Entonces no va a hacer un pipe, lo que va a hacer es que, y también ejecute cat not found. Entonces vemos que le ejecuta los dos comandos, ejecuta cat poem y después ejecuta cat not found. O podría también con punto y coma, si no estoy mal, ejecutaría los dos, uno y después el otro. Entonces vamos a ejecutar este comando, intentemos hacer cat a las dos cosas. Entonces vamos a hacer cat a el que está bueno y luego vamos a hacer cat en vivo al que no existe. Entonces este comando, ¿qué nos devolvería? Entonces él vuelve y nos falla porque él no está encontrando un error, no está encontrando uno de los comandos. Pero ¿qué pasa si yo no mato este proceso, sino que yo sigo que él imprima para ver si él nos va a mostrar algún tipo de contenido? Entonces vemos que ya después de imprimir el error, o sea, ya no estamos saliendo de la ejecución de la función, sino que estamos imprimiendo todo el objeto del error que recibimos. También estamos obteniendo el standard output y también estamos obteniendo el resultado del standard error. Entonces, por lo general, en este tipo de sistemas operativos, el standard error y el standard output son dos canales diferentes donde yo puedo enviar información. Entonces, cuando ustedes ejecutan un comando y les sale un error, normalmente eso va a estar en el standard error, y si a ustedes les sale un mensaje normal, va a estar en el standard output. Entonces, es una diferencia para entender un poquitico los dos diferentes canales a los cuales ustedes pueden tener acceso. Y esto básicamente sería todo lo que nos podría ofrecer exec. Vamos a ver ya las propiedades que tendría exec. ¿Cómo podríamos mejorar esto un poquitico? Miren que estoy teniendo que pasar siempre el directorio, y yo creo que exec o la documentación de exec me podría decir un poquitico más sobre cómo podría evitar este tipo de situaciones. Entonces, vámonos a la documentación, y exec como segundo parámetro puede recibir unas opciones. Entonces, vamos a ver qué opciones son esas. Una de esas opciones se llama CWD. CWD significa Current Working Directory, o sea, cuál va a ser el directorio donde va a estar parado mi child process. Entonces vamos a aprovechar esa propiedad y mejoremos este código un poquitico. Entonces, vamos a agregar unas opciones. Le vamos a decir, señor, el directorio donde usted va a ejecutar va a ser personal node en vivo. Y los comandos que usted va a ejecutar van a ser cat poem y cat not found. Entonces esto es como si ustedes lo estuvieran ejecutando en este directorio. Entonces vamos a ver si funciona. Recordemos que esto es en vivo y live coding. Es posible que no y nos vaya a tocar hacer debug, pero vamos a ver. ¡Wow! Ahora sí estuvo bien chévere. Entonces está diciendo que no encontró la shell, porque el current working directory, a ver, cat point, cat not found, el comando, él está intentando buscar el bin shell en este current working directory. ¿Será que hay que definirle la shell? No, porque él ya la tiene por defecto. Y si yo le quito el current working directory, ¿qué pasa? Si ve, ya yo les prometí algo y ya les estoy fallando. Ya hay aquí un error. Y ahí acá ya no encuentra los archivos porque no tiene donde buscarlos en el directorio. ¿Será que yo necesito darle bin cat? Tengo que pasar la ruta al comando. Ahí sí no sabría. Si alguien en el chat me está viendo acá sufrir, sería este el momento en el que podría ayudarme. Sí, no importa, pero yo también tengo instalado bin shell en mi sistema operativo, entonces él debería coger el bin shell. Yo utilizo ZSH, yo utilizo otra shell, pero él debería
debería dejarme funcionar. Que podríamos ver qué puede estar pasando. Es ya que ¿qué pasaría? Bueno, entonces él está intentando utilizar este como el lugar donde él va a encontrar el comando y no nos está dejando funcionar. Muy bien. ¿Qué otras propiedades podremos explorar? Les voy a beber esta. Pero si haces esto, bin shell -ls en tu shell funciona. Sí, vamos a ver. Bin shell -ls funciona perfecto. Le agregamos la shell. Agreguémosle la shell a ver si es problema de shell. Agreguémosle el bin shell a ver. No. Es que él acá no está encontrando bin shell porque lo está encontrando relativa a node en vivo que a esta carpeta. ¿O será que no estaba resolviendo lo otro? ¡Ah! Ya me di cuenta que era. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya me di cuenta que era. ¡Listo! Descubierto. Todo era culpa de la pereza. Entonces vamos a ver cuál era el error. Ya lo encontré. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué felicidad! Lo que yo estaba haciendo era que estaba pasando este símbolo que en shell definitivamente representa el home, pero acá en Node esto no lo representa como home. Para conseguir el home en Node hay varias alternativas. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Una, podemos utilizar el módulo de sistema operativo y vamos a utilizar también el módulo del path para que agreguemos esto de la manera correcta. Y ahora sí, entonces el CWD con el que vamos a trabajar va a ser un path join de OS. ¿Eso por qué no me sale acá el OS? Porque no me autocompleta. Ah, ¿es process home dir? No. Eso tiene que estar en os.homedir. Ah, ese sí. os.homedir. Listo. Es un join del os.homedir con, ahora sí, personal y node en vivo. Entonces ya sí estoy creando una ruta que me la resuelva pad con el home dir que conoce el sistema operativo. O sea, ya sí no estoy utilizando la ruta quemada. Acá ya sí le puedo pasar la variable CWD y esto nos debería ejecutar. Excelente, esto era lo que quería. Entonces lo que pasaba era que estábamos intentando ejecutar algo en un directorio que no podía resolver y como no podía resolver el directorio, se dañaba toda la ejecución. Listo. Si uso el módulo path para el CWD, en este caso, lo que dice de Dasal es muy válido. Les voy a mostrar path. Yo podría utilizar para hacer el current directory. También yo puedo utilizar la variable dirname. Si yo quisiera, yo puedo utilizar dirname. Pero yo estoy intentando listar archivos que no se encuentran dentro de mi directorio. Miren que el poema no está dentro del directorio donde yo estoy ejecutando el comando. Yo estoy ejecutando el comando relativo a un path que yo le estoy especificando. No relativo al directorio donde yo estoy actual. Eso es lo que significa el CWD en este caso. Entonces, ahora les voy a decir cuándo y por qué utilizar exec. Exec es muy bueno y muy efectivo cuando yo voy a ejecutar comandos cuyo resultado me lo va a entregar de inmediato
o en muy poco tiempo, tiene que ser rápido, o sea, de corta duración, y donde el output o el resultado que me va a entregar no sea muy grande. ¿Por qué? Porque exec lo que hace es que él hace un buffer o crea un espacio de memoria donde él va a empezar a almacenar todo el output del comando, y además de eso él tiene un timeout. Entonces él por defecto tiene un timeout, y si el comando no termina en ese tiempo, él mata el proceso. Entonces vamos a ver el tema del buffer y el timeout. Entonces el timeout por defecto es 0. Entonces cuando el timeout es 0, en este caso creo que lo ignora. Y en el otro tenemos el max buffer, que por defecto va a ser 200 por 1024 bytes. Entonces ese es el máximo buffer que tiene. Entonces esa es la memoria que él va a reservar para guardar el resultado del comando. Entonces vamos a jugar con esas propiedades de timeout. Y vamos a decirle, bueno, mi comando no se puede demorar más de un segundo. Entonces yo voy a ejecutar mi comando. Este comando no se demora más de un segundo, entonces lo ejecuta correctamente. Voy a ocultar este error por ahora, para que no nos genere tanto ruido. Entonces, ejecuta en menos de un segundo, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo digo, venga, antes de empezar a leer los problemas, duérmase por un segundo? No, duérmase por 2. Entonces él se va a dormir por 2 segundos y vamos a ver que no me mostró el resultado. Ahora sí necesito el error. Es el error. 2 segundos y ¡buah! Yo no pude ejecutar el comando porque lo tuve que matar. Killed true. O sea, superó el timeout en este momento. Entonces yo tuve que matar ese proceso. Lo mismo va a pasar si yo defino el max buffer. Por ejemplo, no lo hagamos dormir para que él funcione y solo dejemos el resultado exitoso para que solo veamos el poema. Entonces el poema funciona, pero vamos a definirle un max buffer. Le vamos a decir, vea, usted solo va a poder recibir 20 bytes y nada más. Voy a intentar ejecutar esto y me dice, oiga, no puedo ejecutar el comando porque el max buffer excedió el tamaño de lo que usted quiso leer. Entonces, básicamente no lo logramos. Vamos a setearle uno más pequeño, a ver si este sí funciona. Y ya cuando le seteamos este, ya sí lo podemos leer sin ningún problema. Vamos a ir jugando con el buffer. Esto cabe en 100 bytes. Perfectamente. Esto no cabe en 30 bytes. Entonces, exec, en resumen, solo nos va a funcionar para comandos cortos que tienen un output limitado. Ojo, que no vaya a pasar el tamaño por defecto en bytes. Sería, en este caso, 200 por 24. Y que no vaya a pasar el timeout. Es que sí, buenas, parce, qué mal poema. Ah, no, pero venga, yo pedí que me regalaran un poema y nadie me lo regaló, Laura. Usted no me puede venir a criticar a mí mi super creatividad. Además de que ya acabamos de pasar San Valentín, porque no, es un poema de San Valentín. Vea, ya vino aquí a chantarme, señorita. Continuemos con Child Process. Entonces me van a preguntar, Julián, pero en mi caso, yo quiero... Espera un momento, ¿cómo así que quema el nick? Al Newman, ¿usted a quién se está refiriendo? Aquí no vamos a hablar de mal de nadie, ojo pues. Muy bien, entonces, continuando con el tema que me distraje, exec no nos funciona para comandos que se demoren mucho tiempo. Ustedes me van a preguntar, Julián, listo.
creí que eras un niño, confunde y reinarás. Es irrelevante ese tema, Hal Newman, así que time out, el tema no es a lo que estamos hablando. Así que volvamos a el código, por favor. Entonces, volviendo al tema del código, ustedes van a preguntar, hey, yo quiero ejecutar un comando que se tome más tiempo o que el output sea más largo. Digamos, yo estoy leyendo logs o yo estoy ejecutando un ping o yo estoy ejecutando que tenga una larga duración. Por ejemplo, si yo ejecuto un ping a google.com, él solo va a parar hasta que yo le diga ya no más. Mientras tanto, él va a seguir ejecutando y va a seguir recibiendo esa información. Si yo intento hacer esto con exec, vamos a ver qué es lo que pasa con exec si yo intento hacer un ping. Entonces, digamos, yo voy a hacer un ping google.com y tengo un buffer de 30 y tengo un timeout de 100. Y si yo voy a ejecutar ese exec, él va a intentar llenar el buffer e inmediatamente va a reventarse. Bueno, continuemos con nuestro tema. ¿Cómo podríamos nosotros ejecutar este tipo de comandos? Vamos a ver otra de las funciones que ofrece el módulo de Child Process y esa función se llama spawn. Entonces vamos a ver spawn, como el cómic de Todd McFarlane. Entonces vamos a ver spawn. Tenemos por acá spawn. Volvemos, tenemos nuestro código de JavaScript. Vamos a obtener la función spawn del módulo de Child Process. Y vamos a ver cómo funciona. Necesitamos, vamos a ver en la documentación, el módulo de Child Process Spawn. Tenemos un ejemplo, él nos va a retornar un handler que va a representar el proceso, y ese proceso que retorna, o ese Child Process que retorna, va a tener dos propiedades específicas. Una va a ser el stdout, o sea, el standard output me lo va a entregar como un string, y el standard error me lo va a entregar como un stream. Entonces yo podría operar con streams. No sé si ya hemos mencionado streams o no, de alguna manera los hemos mencionado, pero podemos tratarlos mucho más a fondo. Me entrega estos streams donde yo puedo estar escuchando por eventos, estoy escuchando los chunks o el resultado de cada uno, pues como de las líneas o de los frames del comando que yo estoy ejecutando, y yo ya puedo armar ya mi paquete como necesito, y yo puedo controlar los diferentes eventos. Por ejemplo, cuando mi proceso termine, saber cuándo terminó. Entonces esto cambia un poco la ejecución a ser callback based. Entonces, en vez de utilizar callback based, que es el approach que vimos con exec, entonces ustedes ven ejemplos de acá de exec, siempre es yo paso un callback, en el callback yo recibo los objetos con los cuales yo voy a obtener el resultado del comando. En spawn lo que yo tengo son streams, entonces me permite tener un mecanismo mucho más asíncrono donde yo puedo tener procesos corriendo por mucho más tiempo. Ejemplo, entonces tenemos nuestro proceso, vamos a llamarlo PS, vamos a hacer un spawn, y acá ya tenemos una diferencia. Spawn, a diferencia de exec, en vez de yo pasar un comando completo, yo tengo que pasar primero el comando en sí que yo voy a ejecutar, y después en un array los diferentes argumentos. Esos argumentos son los que yo paso separado por espacios. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer vamos a ver que en Mac, ¿cómo le puedo yo definir número de veces? ¿Cómo le puedo decir yo un número de veces que hace ping con el de Mac? Con C. Ping menos C5 google.com. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Funcionará? Sí, con ping menos C. Entonces, si yo quiero ejecutar este tipo de comando, ping menos C5 google.com,
yo tendría que, como primer argumento, pasar ping y como segundo argumento, un arreglo de los argumentos del comando. Entonces, -c es un argumento, el valor es 5. Entonces, yo estoy pasando todo separado por espacio. Y luego, el otro parámetro va a ser google.com. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro comando y nuestro proceso. Entonces, ahora sí, yo puedo leer lo que viene en el standard output como data y lo puedo imprimir, y yo puedo leer lo que viene en el standard error y también lo puedo imprimir. Y también lo que puedo hacer es escuchar por el evento close, y el evento close me entrega el código, o sea, el exit code, y me entrega el signal con el cual el proceso fue terminado, o la señal. Entonces acá podemos escribir el exit code y el signal, y ahora sí tenemos un full ejemplo de spawn de child processes. Ejecutamos ping y recibimos un output hasta que termine. Ejecutemos spawn. PS stdio on is not a function. Ah, es que no es stdio, es stdout. Yo siempre confundo ese nombrecito. Ahora sí. Y vemos que nos empieza a entregar la información del comando que ejecutó. Entonces nos entrega el resultado del comando ping y al final el código con el que terminó y el signal. O sea, terminó exitosamente y el signal no hubo ningún signal porque no se terminó externamente. Pero tenemos el tema de los buffers acá. Voy a mencionar buffers para que tengamos el concepto claro, para refrescarlo. Buffer es una representación de datos en memoria. Entonces Node.js, porque esto no es de JavaScript, expone un global llamado buffer. Es una clase que me permite a mí crear información binaria como tal. Entonces yo puedo tener un string, yo puedo tener un arreglo, yo puedo tener cualquier tipo de datos, yo lo puedo codificar para que se visualice como un buffer, y eso principalmente van a ser información binaria. Entonces, como ustedes pueden ver acá, son hexadecimales. Y una característica especial que tiene es que estos buffers son asignados en una memoria externa de Node como tal. Entonces, tienen muy buen performance. Entonces, exec por debajo, cuando yo les dije tiene un max buffer, es que él crea un buffer de estos de cierto tamaño, él lo empieza a llenar hasta que ya no lo puede llenar más y saca el error, o si lo pudo llenar, va a imprimir el resultado. En este caso nosotros no estamos haciendo buffering de los datos, nosotros estamos recibiendo los chunks y cada chunk que recibimos lo procesamos con el evento data. Entonces, como es un stream, yo lo que quiero hacer es que al standard output le voy a setear el encoding como UTF-8 y hagamos lo mismo con el standard error. Pasémosle el encoding. Entonces yo lo que estoy diciéndole ahí es, venga, represénteme esa información o represénteme ese buffer en algo que yo pueda leer. Entonces él lo va a intentar convertir en un string. Entonces vemos que él ya nos está devolviendo efectivamente el ping de Google, o lo que el comando de ping nos está devolviendo. Ahora, ¿qué pasa si yo hago a un host not found? ¿Cómo puedo diferenciar acá que esto fue un error? No sé si funciona, no sé si ping imprime host not found en el standard error, pero vamos a hacer algo a un sitio que no existe. Este sitio no existe.club y espero que no exista, sería súper raro. Vamos a ejecutar
Entonces él no funciona con el standard error. Simplemente imprime todo en el standard output, básicamente. Para funcionar con el standard error podríamos hacer el mismo ejemplo de ahorita de un archivo que no exista. Por ejemplo, vamos a intentar imprimir ese archivo. Y ahora sí me imprimen el standard error. Y miren que ya me lo mantiene separadito. Y me muestra al final que este proceso murió. Por alguna razón. Volvamos al ejemplo del ping, que esto nos va a permitir hablar de las propiedades de spawn. Entonces spawn, al igual que exec, también puede recibir propiedades como CWD, el Current Working Directory que vimos anteriormente, las variables de entorno a las que ese comando va a tener acceso. Entonces, por ejemplo, para no darle acceso a todas las variables de entorno de mi sistema, sino a unas variables específicas. Yo también le puedo especificar argumentos que se le va a enviar al archivo del shell process. Puedo definir un custom estandario. Entonces yo puedo definir mi propia configuración de cómo voy a manejar yo mis streams, los streams de entrada y salida y el stream de error. Y yo también puedo ejecutar ese shell process como un usuario en específico. Entonces digamos que yo no lo quiero ejecutar como el usuario que está corriendo mi aplicación, digamos Node.js, sino que yo lo quiero ejecutar como otro usuario, digamos para reducir o tener un scope de seguridad. Y si yo lo quiero ejecutar en una shell específica, diferente de la shell por defecto que es el que tiene el sistema operativo. Entonces de esas propiedades que tiene Spawn, creo que no hay otras más interesantes para discutir. Eso sería principalmente todo. Y la otra es esta que es detach. Detach es que yo voy a ejecutar ese proceso, o yo voy a hacer spawn de ese proceso, y ese proceso no va a estar atado al padre. De tal manera que si el padre o el proceso de Node.js principal muere, ese comando que yo ejecuté no se muera. Digamos que yo desde Node.js lancé un servidor en Python, por ejemplo, yo ejecuté un servidor en Python. Pero mi proceso de Node se puede morir sin que se muera ese proceso de Python que yo ejecuté desde Node. Entonces esa es una forma de también utilizar o ver este tema de detached. Voy a ir al chat, que hay algunas preguntas. Me dice, ¿qué es ese icono de Twitch en panel izquierdo de VS Code? Oh, ¿qué es ese icono de Twitch en el panel izquierdo de VS Code? Ese icono de Twitch en el panel izquierdo de VS Code me permite decir, hey, miren, en la línea 7, pero ya no funciona porque no estoy conectado, me toqué conectar. Ahora sí, les toca volver a escribir. Hey, el ejemplo en la línea 7, él me hace highlight de la línea 7 para que ustedes vean la línea que yo estoy haciendo highlight. Aquí estoy seteando el set encoding. Y si ustedes ven en la línea 5, estoy ejecutando el spawn del ping. Pero no sabía que tenía la extensión. Si ustedes no me dicen, no la utilizo. Esta la vi en estos días en Twitter. Pero ya no sé cómo desactivarla. Tengo que leer la documentación. Me van a hacer ustedes ir a leer la documentación porque no sé cómo desactivar el highlight. Ay, miren, acá tiene más chévere. Súper bien. Ahora sí, volvamos a la pregunta. Laura me pregunta, cuando entrega los datos, ¿limpia la memoria que se utilizó para ese buffer? Sí, ya cuando yo te entrego los datos, ya ese buffer hizo flush. Ya depende de lo que tú hagas con ese buffer. Ya tú eres la que opera con ese buffer en ese momento. Entonces, vimos dos alternativas, exec y spawn, para ejecutar comandos de mi sistema operativo. Para que ustedes lo tengan presente, también tiene versiones síncronas. Entonces ustedes pueden tener exec sync si ustedes quieren ejecutar de manera síncrona y él les va a retornar el buffer. Y también tienen spawn sync si ustedes quieren ejecutar esto de manera síncrona y él les entrega un objeto que tiene toda la información, que tiene el proceso,
que tiene la salida y que tiene los otros buffer o la demás información que tiene ese proceso. Obviamente estos comandos síncronos no son recomendados en aplicaciones de naturaleza síncrona, son muy buenos para command line tools o cosas que no requieran bloquear el CPU. Entonces si ustedes están escribiendo scripts de DevOps o cositas de estas con JavaScript, pueden utilizar estas funciones síncronas, pero no las utilicen dentro de un servidor. Ahora sí vamos a hablar de algo que nos va a acercar al concepto de worker threads. Y es, hasta ahora hemos visto cómo podemos ejecutar comandos de mi sistema operativo, pero cómo podemos ejecutar otros procesos de Node.js. Digamos que yo quiero ejecutar un script de Node.js. Yo hago un spawn y ejecuto Node y el nombre del archivo. Podría funcionar, pero Node.js nos entrega un mecanismo mucho mejor para trabajar con este tipo de esquema y es el de fork. Entonces vamos a ir, creemos algo que se llama parent y aquí vamos a obtener el comando fork de child process. Fork me va a permitir a mí ejecutar un proceso de Node.js. Vamos a ir a la documentación de fork. Tenemos fork. Ya, ¿por qué no aparece fork? ¿Qué pasó? Documentación. Muéstrame el comando fork. Ahora sí. Entonces fork, como primer argumento, él recibe el path del módulo de Node.js que yo voy a hacerle fork, que yo voy a ejecutar. Los argumentos que yo le voy a pasar, que van a estar disponibles dentro del array process.argv y el objeto o el archivo de opciones, que vamos a ver que tiene opciones muy similares a las que hemos visto anteriormente y vamos a ver otras que tiene nuevas por acá. Pregunta de David, esa extensión la creó Clark.io, él hace streams sobre Node.js en Twitch. Es más, esa extensión se creó con la comunidad. Todos íbamos viendo el proceso de cómo fue creada y los que querían iban haciendo sus contribuciones. ¡Wow! Excelente, súper chévere, no sabía ese dato. Yo vi que la han promovido bastante últimamente en Twitter. Hay personas de la comunidad de JavaScript o amigos cercanos de la comunidad de JavaScript que también hacen stream en inglés o que trabajan directamente en Twitch. Por ejemplo, Emily Rose Amorelandra, una gran amiga, trabaja en Twitch también habilitando desarrolladores para crear este tipo de extensiones. Yo no he explorado ese camino, sería interesante después hacer alguna extensión de Twitch. No me he atrevido a hacerlo, no lo he explorado, pero ¿por qué no? Interesante, súper buena idea. Node.js en vivo como tal, por ahora, como estamos empezando, este viene siendo el 8º capítulo. Como vamos empezando, estamos explorando mucho las bases de Node y cómo llevar Node a producción. Pero sí me gustaría tener también espacios, posiblemente en Node.js en vivo, otros espaciecitos donde se haga live coding de proyectos o donde se trabaje con una idea en sí, pues como para uno poder también crear otro tipo de cosas. Últimamente también empecé a contribuir a un proyecto open source que se llama Arc. Se los voy a compartir. Este Arc Codes es un framework para serverless bastante interesante que permite tener un archivo de configuración muy sencillo donde yo puedo definir mi aplicación y las rutas que yo quiero y él me crea automáticamente todo el boilerplate con las funciones para yo hacerles deploy a AWS Lambda, por ejemplo. Y empecé a contribuir en este proyecto. Tengo un pull request abierto y debo seguir trabajando en él, pero acá no en la página, sino en Architect. Y sería bueno, no, ¿por qué no? Hacer streaming de contribución a open source. ¿Ustedes qué dicen?
Vamos a ver. Vamos a ver cómo el tiempo lo permite. Muy bien, continuamos con Shell Process. Ahora sí, vamos a hablar de fork. Fork. Vamos a hacer fork de un proceso de Node.js. Entonces, ¿esto cuándo vendría a ser interesante? Recordemos que Node.js es de naturaleza asíncrona y es single threaded. Solo tiene un hilo de ejecución. O sea, yo solo tengo un event loop, un hilo de ejecución. Solo estoy aprovechando un core del CPU para correr mis servicios. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una aplicación web, yo tengo un servidor que está recibiendo muchas peticiones y esas peticiones son short-lived. Digamos, un usuario que está consultando saldo, un usuario que está consultando una transacción. Son cosas que no les va a tomar mucho tiempo y que va a poder servir a muchos usuarios al mismo tiempo. Pero digamos que otra sección de mi aplicación genera reportes en PDF de los historiales de las transacciones que ustedes han hecho en un banco, por ejemplo. Y crear cada página se puede tomar de 1 a 2 segundos porque él incluye imágenes, porque es un proceso bastante demorado. Digamos que un segundo para no exagerar. ¿Qué pasa si vienen varios usuarios al mismo tiempo a generar reportes? Me van a empezar a bloquear el event loop, porque además de que ese proceso de parsing y renderizado va a ser un proceso síncrono. Entonces, va a bloquear la CPU, va a bloquear el event loop y va a impedir que otros usuarios que están haciendo transacciones o que otros usuarios que están haciendo otras operaciones que son más rápidas no puedan obtener respuesta. Y vamos a tener problemas de performance en nuestra aplicación. Entonces, en otras plataformas, en otro lenguaje, lo que uno hace es que para ese tipo de operaciones que son CPU intensive, uno hace un thread, uno crea un thread. ¿Ok? Uno genera otro hilo y deja que ese hilo ejecute esa operación, se va a aprovechar de otra CPU, va a aprovechar otro recurso y me va a entregar el resultado de alguna forma. Pero Node.js no tiene el concepto de hilos. Aunque en Node.js muchas de las cosas que ocurren son multithread, libuv, el event loop, los worker pools. Node.js tiene varios hilos por dentro. Todo lo demás que es JavaScript corre en un solo hilo y prácticamente es lo único que nosotros estamos utilizando. Y recordemos que esto lo hablamos mucho en nuestro primer capítulo de Desmitificando el Event Loop. Entonces, yo podría ejecutar un proceso aparte de Node.js que se encargue de las tareas que son CPU intensive y permitir que ese proceso me notifique o me diga que ya terminó la operación y me entregue un resultado. Entonces, para eso yo puedo utilizar fork. Fork me permite crear un nuevo proceso de Node.js. Entonces, en ese caso, ese nuevo proceso de Node.js va a utilizar una nueva CPU de mi servidor o un nuevo core, va a utilizar su propia memoria. Entonces, es un proceso que va a ser pesado, no es tan liviano como un thread, pero no me va a utilizar los recursos de mi hilo principal. Entonces yo hago fork de ese proceso que se demora un montón de tiempo y cuando termine le digo, oiga, páseme la información y entrégueme la información. Y listo. Entonces de esa manera yo podría tener, digamos, ese worker o ese proceso que se encarga de hacer el renderizado del PDF y cuando termina me notifique a la aplicación principal, hey, el PDF está listo en tal ubicación o hey, el PDF está listo aquí o tome el resultado de la operación o del cálculo que yo estaba haciendo. Entonces, para eso podemos utilizar fork. Entonces, hagamos un ejemplo. Consultas a base de datos dentro de un Postgres sería un ejemplo. Las consultas a las bases de datos en este caso son bastante livianas porque son asíncronas. Entonces, desde Node yo lanzo la consulta y esa consulta es asíncrona. Entonces yo no estoy bloqueando el event loop. ¿Sí me explico? Yo no estoy bloqueando el event loop mientras él va a la base de datos y vuelve. Pero podría ser un problema si yo, por ejemplo, traigo muchos datos y los opero en el mismo post. Digamos que yo hago transformaciones sobre esos datos, hago cálculos y hago un montón de cosas que después le voy a entregar al usuario. Entonces, en ese caso, sí, yo puedo
traer los datos y pasarle esos datos a otro proceso externo que se encargue de procesarlos y entregarme el resultado de la respuesta. Bienvenido, JMurph. Volvemos a fork. Ahora sí, hagamos el ejemplo de fork. Entonces tenemos mi función de fork y yo quiero ejecutar un child. Entonces vamos después a ejecutar ese child o ese hijo o ese proceso hijo. Entonces fork, si vamos a la documentación, él me retorna un child process. Entonces me retorna un objeto como el de spawn. Y aquí yo le voy a pasar la ruta. En este caso voy a ejecutar child.js. Yo le podría pasar argumentos y le podría pasar opciones. En este caso, digamos que como argumento le voy a pasar un número, 1000. Después vamos a utilizar ese número para algo. Y vamos a ver qué nos entrega PS. PS nos entrega de nuevo el estándar output, donde tenemos el onData. No, pero acá no vamos a necesitar esto. Acá lo que queremos ver con fork, lo que queremos ver es más bien es el mecanismo de comunicación que yo tengo con mis procesos. Entonces cuando yo hago for, yo lo que tengo es un mecanismo que se llama IPC, que es lo que se conoce, vamos a ver dónde está el message, lo que se conoce como Interprocess Communication o IPC Channel. Entonces el evento message yo lo puedo obtener en el padre y en el hijo yo lo envío con process send. Entonces ahora sí, yo acá en el padre tengo un message donde yo recibo un dato o un mensaje. Y lo voy a imprimir. Received from child. O sea, yo recibí de mi hijo este mensaje. Muy bien. Entonces, básicamente yo lo que estoy diciendo es, oiga, ejecute este módulo y cuando usted termine o cuando usted calcule el resultado, usted pásame el mensaje. Listo. Entonces vamos ya a... y también puedo tener el onClose. Entonces puedo tener el onClose. Y el onClose me va a entregar también el exit code y el signal. Console log, exit code y signal. Ahora lo que nos falta es crear el child. Entonces vamos a crear el child. Entonces el child va a ser un archivo de Node.js que tiene acceso a APIs y tiene acceso a todas las demás cosas de Node, pero tiene ciertas características. Entonces, él tiene un método que no tiene Node.js, que es processSend. Entonces, processSend me permite enviar hello father, enviar un mensaje al padre. Y lo otro, recuérdese que yo recibí un argumento. Ese argumento es un número que yo le pasé en la posición, sería 2, si no estoy mal. Si no estoy mal, vamos a ver. Hello father, this is your number. Vamos a ver si logramos tener comunicación bidireccional entre el hijo y el padre. Voy a ir al chat, que hay unas preguntas bastante interesantes antes de continuar con esto. ¿De qué manera podría mejorar el performance de mi aplicación si, por ejemplo, hago procesamiento de imagen? Recortar y cambiar de formato una imagen con Sharp, un módulo de Node.js, file, await Sharp, to format, blan, 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 blan. Performance. No conozco el módulo Sharp, no sé cómo se podría mejorar ahí el performance, porque no sé cuál es el pain point del problema que estás intentando resolver. Al parecer, según lo que veo, ese Sharp es asíncrono. Entonces, él no va a bloquear el event loop en ese caso. Según lo que veo ahí en ese código. Pero si mandas un GIST
con el código de ejemplo, con algún test o con un repro case o con algo que permita ver mejor o analizar mejor el problema que estás intentando resolver, lo podemos mirar. Castillo dice, y una vez termine el segundo proceso, ¿dejaría libre el core de la CPU? O sea, ese core solo se utilizaría mientras esté operando dicha función, mientras corra el proceso. Cuando el proceso termina, chao. Ya los recursos se liberan. Vamos a ejecutar el padre. Y me dice, receive it from child, hello father, this is your number, 1000. O sea, hubo comunicación entre el parent y el child. Pude ejecutar el mensaje y recibir el resultado. Entonces este número lo vamos a utilizar para simular una operación costosa en la CPU. Entonces vamos a decir que cuando el número, mientras que el número sea mayor que 0, usted va a reducir el tamaño del número. Entonces ya acá no lo necesito como una constante, sino como un let. Entonces él se supone va a demorarse un poquitico más. Con 1000 no es mucho. Wow, acá no funcionó. Ah, sí, porque el número fue 0. Entonces podemos hacer algo como esto. Vamos a hacer console time while y aquí console time end while. Entonces vamos a ver si esto no se imprime. Esto no se demoró casi. 0.1 milisegundos ese while. Vamos a mandarle un número más grande. Parent, no le mande 1000, mándale 1.000.000. Bueno, ya se demora 20 milisegundos. Mándele más. Pongámoslo a sufrir. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahí es que mientras el otro proceso está haciendo un montón de operaciones y bloqueando la CPU, mi proceso principal no está sufriendo, mi proceso principal no tiene ningún problema. Vamos a ver si podemos ver esto con htop. Vamos a ver si tenemos htop. Htop no va a ser el mejor acá. Vamos a ver. Top normal. Y con uno filtras con F4. Y filtremos todo lo que es Node. Pero es que acá no nos deja aquí esta consolita. Vamos a ver si en esta sí se nos ve mejor. Y filtremos Node. Pero hay tantos. A ver. ¿Cómo es? User local v node. ¿Cómo lo podríamos filtrar mejor? Vamos a ver. Node. Vamos a ver. Lo que estoy queriendo es que solo se vean los comandos para ver el consumo de recursos. Node parent.js es 1 y el otro sería, no se ve Node child, tendría que ver el tree con F5, ahora sí. Con F5 y F4 Node parent.js. Esto sí nos debería mostrar, vamos a ver. ¿Por qué no nos está mostrando el child? Porque estoy filtrando. Ahora sí, acá sí nos los muestra. Si ustedes ven acá, sí nos muestra el Node Parent y el Node Child. Mandémosle un número más largo. Demórese usted otro poquitico. Listo. Entonces acá ya podemos ver más claramente que tenemos un proceso como tal y tenemos otro proceso. Mientras uno no está consumiendo CPU, el otro tenía la CPU al 98.
¿Sí lo alcanzaron a ver? Vamos a volver a ver. Mientras uno tiene la CPU en 0, el otro tiene la CPU en 93%. Entonces yo no estoy bloqueando mi hilo principal va a poder estar recibiendo aplicaciones, mientras el otro hilo va a estar manejando todos los cálculos y todos los procesos que son más pesados en recursos. Muy bien. Continuemos con el ejemplo. Ya esto sí se nos va a morir. Lo va a parar. Es un while muy, muy largo. Que sigue es el ecosistema que puede ofrecer. ¿Qué problema ustedes pueden ver acá? Digamos, si yo dinámicamente estoy haciendo fork de otros procesos, es posiblemente que yo también haga exhaust de los recursos de mi servidor, o yo me gaste los recursos de mi servidor. Porque, digamos, yo apenas tengo 8 cores, y ¿qué pasa si yo no estoy controlando cuántos forks puedo hacer? Entonces ustedes pueden utilizar o la función CPUs dentro de OS. La función CPUs dentro de OS le puede decir el número de cores que su sistema operativo tiene. Y si usted ejecuta CPU normal, pues le va a decir exactamente cada una de las CPUs y características y algunas estadísticas. Pero entonces ustedes podrían o manualmente solo generar 8 child process, o los child processes que ustedes tengan basados en el número de CPUs, o ustedes pueden utilizar módulos como Worker Farm, si no estoy mal es el nombre. Módulos como Worker Farm que tiene un concepto muy similar a trabajar con worker threads, que es lo que vamos a ver a continuación, pero me permite a mí tener un pool, o me permite tener o controlar el número de procesos que yo voy a ejecutar, y me permite tener mucho más control a la hora de manejar shell processes. Entonces ustedes pueden ver también esto si ustedes están utilizando versiones viejas de pues igual versiones actuales de Node.js, porque Worker Threads, lo que vamos a ver a continuación, Worker Threads es básicamente experimental, entonces todavía no es recomendado en producción. Preguntas antes de continuar con la recapitulación de child processes. Entonces, si tienen preguntas, este es el momento, porque ya vamos a pasar a otro tema. Vamos a leer. Genial la explicación. Gracias, Cabo Vallejos. Volvemos a LT0. Fork es súper. Gracias por la explicación. Y esperes, Laura, que veas Worker Threads. Va a ser mucho más divertido. Y una vez termine el segundo proceso, dejaría libre el core de la CPU. O sea, ese core solo se utilizaría mientras se está operando dicha función. Sí, ya respondí esa pregunta. Hay forma de comunicar entre varios forks de child processes. Y Terra, gracias por la explicación. Hay forma de comunicar entre varios forks de child processes. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Porque en este momento la única forma en child processes que tendría yo de enviarle información al padre sería a través de los argumentos de ejecución. O yo he visto que child process tiene el concepto de channels, y yo creo que yo le podría pasar channels, o yo le podría pasar ciertos handles a mi child process para tener una especie de comunicación, o para poder enviarle información. Personalmente no lo he hecho. He visto cómo lo hace Worker Threads, pero no lo he visto. Por ahora lo que veo es que la función de send solo la puede mandar un subproceso, no el proceso padre. Entonces ahí habría problemas. De pronto con Worker Farm tendría una forma de enviar. Tendría que explorar, pero es una muy buena pregunta, no sabría la respuesta. Julián, una pregunta. ¿Al child process le puedo pasar mensajes al parent? Pasar mensajes al parent lo vimos desde el child process. Yo le envío al parent con process send. Los mensajes que yo le puedo enviar
es cualquier cosa que sea JSON serializable. O sea, yo le puedo mandar un objeto. Por ejemplo, hello father. Entonces yo le mando un objeto de JavaScript. Esto se puede serializar en JSON. Y yo acá ejecuto parent. Pero verdad que le estoy pasando un número gigante. Pasémosle un número más pequeñito. Y recibo el objeto. Entonces acá para que podamos imprimir el objeto, para que no me le haga un toString. Pasémoslo como segundo argumento. Ahí sí me lo debería leer. Perfecto. Ahora sí. Hello father. Entonces vemos que yo también puedo pasar objetos de un lado a otro. Pero esos objetos, si ustedes van a la documentación en el evento message, acá explica que él funciona él crea un mecanismo de IPC, de Interprocess Communication, y en algún lado menciona de que los mensajes solo son JSON. Entonces, sí, el mensaje es un JSON Object or Primitive Value. O sea, yo no puedo enviar objetos más complejos en este canal de comunicación IPC entre los dos canales. Event emitter podría servir. Child process se usa internamente el event emitter, y event emitter para intercomunicarse con otros procesos ya no serviría porque son dos procesos diferentes. O sea, están corriendo en dos PIDs, son dos cosas completamente diferentes. No hay forma de que yo me pueda comunicar entre ellos dos, a no ser de que sea con el canal de IPC, que es el canal de que él me crea. Ahora vamos a hablar worker threads. Worker threads. Worker threads nace de la necesidad de tener threads en Node.js. Sabemos que Node.js es single thread, no vamos a tener threads, no se va a soportar, pero este concepto de worker threads nos acerca a poder tener una forma de subprocesos que sean mucho más ligeros que un proceso completo del sistema operativo. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy creando un shell process, yo estoy creando un proceso full. O sea, un proceso del sistema operativo, toda una máquina virtual de JavaScript, una nueva memoria, consumiendo todos los recursos por su propio mecanismo. Con threads, yo lo que estoy creando es un thread, es un subproceso que es mucho más liviano, corren los threads nativos ya de la máquina virtual que estaría utilizando Node por dentro, o en el runtime de Node. Y utiliza IPC o comunicación entre los threads o thread communication, o pues no es IPC, pues utiliza un canal de comunicación entre los threads que puede ser bidireccional. O sea, puede crear un message channel que ahí sí, Laura, se podría hacer lo que tú querías. Que el padre le mande mensajes al hijo cuando el padre necesite y que el hijo le responda al padre. O sea, ya él podría crear ese canal de comunicación más interesante. ¿Qué más? Otras ventajas. Cuando yo estoy enviándole mensajes al padre o al hijo, yo no necesariamente le tengo que mandar JSON serializable. Él es mucho más efectivo y vamos a ver qué tipo de objetos les puedo yo enviar. Y hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo de esto de worker threads. A ver cómo funciona. Entonces nos vamos para main. Main va a ser mi aplicación principal. Entonces vamos a obtener la clase worker del módulo worker threads. Y vamos a crear una función que nos cree un worker. Entonces vamos a crear una función. Esa función la vamos a llamar create worker. Vamos a pasarle unos datos, o sea, cuáles son los datos que le vamos a pasar al worker para que procese. Entonces lo vamos a llamar worker data, o así lo llama por defecto pues el API de workers. Y ya tenemos nuestra función. Ahora sí, esta función va a ser una función asíncrona, entonces va a retornar una promesa. Estamos trabajando con JavaScript moderno, entonces vamos a irnos con async. Y ahora sí, acá ya sí puedo crear mi worker. Entonces vamos a crear mi worker. Mi worker va a ser un nuevo worker. Y lo que voy a ejecutar acá va a ser no child, va a ser worker.
porque el API es diferente. O sea, yo no voy a ejecutar un proceso de Node de Child Processes, sino que voy a ejecutar un worker que funciona diferente. Voy a ejecutar un worker y worker puede tener estos eventos. Yo puedo recibir un mensaje de la misma manera, un mensaje que me llega de mi worker. También puedo recibir un error que me puede llegar del worker. ¿Qué otro tipo de eventos puedo también yo? Tengo onExit. Exit. Que me entrega el exit code. O sea que también tenemos una forma de ver si mi proceso terminó bien o no. Y un evento que se llama online, que nos notifica cuando el worker empezó a ejecutar código de JavaScript. También puede ser interesante. Entonces vamos a ver. Worker online. Y acá no pasa nada más. Podemos imprimir. ¿El worker tiene algún ID? Sí, thread ID. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a decir worker thread ID is online. En el exit code, si exit code es diferente a 0, aquí hubo un error. Something bad happened. O sea, nuestro worker terminó de manera abrupta. Y si hay algún error, vamos a imprimir el error. Queremos saber cuál fue el error. Y si recibimos un mensaje, vamos a imprimir el mensaje. Received from worker el message. Muy bien. Vamos a ver qué compartió por acá mi compañero. Dice Fernando de Globan, donde también trabajo, escribió este post sobre Worker Threads, siendo uno de los más leídos de Node.js del año. Por si quieren darle una mirada. Vamos a ver ese blog post. Porque es muy posible que sea uno de los blog posts que tengo en los recursos para compartir. No, este no fue el recurso que tenía para compartir, pero es muy bueno, ya lo había mirado. Es muy, muy bueno. Muchas gracias por compartir. Incluso yo seguía este meeting. Gerson, lo máximo. Este sí, compartiendo los recursos que son. Voy a tener este enlace por acá guardadito para ponerlo en el blog post después de publicar el capítulo de hoy. Volvemos con workers. Entonces tenemos la función que crea un worker, retorna una promesa. Este worker lo ejecuto. O sea, yo voy a ejecutar este worker, ese otro archivo. Tengo unos eventos para controlar lo que ocurre con ese worker. Y ya por último lo que haríamos es ejecutemos eso. Entonces vamos a crear el worker. Le tenemos que pasar los datos a ese worker. Vamos a pasarle los datos a ese worker. Entonces, ¿qué información le podemos pasar a ese worker? Entonces vamos a pasarle hello node en vivo. Entonces, si ejecutó y tenemos algún resultado, vamos a ver, imprimamos el resultado. Y si tenemos algún error, imprimamos el error. Yo creo que con esto tenemos en el worker, si no estoy mal. Ahora vamos a ir a... no, nos falta un montón de cosas. Oh, por Dios. Esto es una promesa. Esto es una función asíncrona. ¿Qué pasa si hubo un error? Tenemos que rechazar la promesa. Obviamente. Entonces vamos a rechazar la promesa. ¿Qué pasa si recibimos un mensaje? Esto es porque fue success. Cuando recibimos el mensaje es que recibimos una salida. Entonces resolvamos ese mensaje para que retornemos el mensaje que recibimos
como el resultado de la operación. Puede ser una forma de utilizarlo. Y en el exit code, en vez de imprimir el error, démosle reject, porque esto falló. Y si está online, no hacemos nada, simplemente logueamos el mensaje. Ahora vamos al worker. En el worker, si vamos a la documentación, worker es muy especial. Un worker tiene muchas diferencias con el estándar de Node.js. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, la mayoría de APIs están disponibles con estas diferencias. El estándar input, el estándar output y el estándar error pueden ser redirigidos por el padre. O sea, el padre puede decidir darle acceso a esos objetos al worker o no. Si yo estoy en un worker, isMainThread is going to be false. Entonces, isMainThread es una propiedad que me permite a mí verificar si el archivo que yo estoy ejecutando está en el hilo principal o es un worker. Es por si yo quiero tener el mismo archivo, en este caso, como el worker y el main. Entonces yo diferencio. Es main-thread, hago esto, de lo contrario, hago lo otro. Exit no para todo el programa, solo el worker. Process abort no está disponible. Cambiar directorio, changedir y los métodos de process que setean el grupo y el usuario no están disponibles. O sea, limita el acceso del worker. O sea, está sandbox, no tiene acceso de seguridad. Las variables de entorno son read only. No puedo cambiar variables de entorno desde el worker. No puedo afectar el entorno. No puedo cambiar el título del proceso. Entonces, prácticamente lo que nos está diciendo es que por temas de seguridad no podemos tener un troyano, o no es fácil crear un troyano como un worker en este caso. Entonces, las señales no se van a entregar con process on, como lo hace un proceso normal de Node.js, process on core exception, process on sigterm, etc. Esto lo va a manejar diferente por el evento de exit. La ejecución puede terminar en cualquier momento si llamo worker terminate y los canales de comunicación desde el padre no están disponibles a no ser de que yo se los entregue al worker. Entonces, son bastantes diferencias. Hay algunas otras cosas que no funcionan. El worker yo no le puedo hacer debug por ahora, por eso es experimental, y no tiene soporte de native add-ons. Entonces yo no puedo ejecutar código binario o nativo dentro de un worker. Triste, pero eso es lo que pasa. Ahora sí, vámonos para nuestro worker. Este va a ser nuestro archivo que nosotros vamos a ejecutar. Entonces vámonos al padre, pasémosle el objeto hello node en vivo, pasémosle un número para que hagamos un ejemplo como el de ahora, número 1000. Ahora sí, worker, y acá lo que vamos a obtener en el worker, nosotros vamos a obtener el parent port. Parent port es el canal con el cual yo me voy a comunicar con mi padre, y tengo aquí también worker data, el argumento que me pasaron. Entonces, vamos a de worker data, vamos a obtener las propiedades hello y number, que son las que deben venir en ese objeto que me mandaron. Vamos a hacer el while, mientras que el número sea mayor que 0, cámbiale número. Entonces acá tiene que ser let, para que lo pueda modificar. Y ya después de que termine la operación CPU intensive, lo que está bloqueando la CPU, yo ya puedo decir parent port, le voy a mandar un mensaje. Y ese mensaje que yo le voy a mandar a usted va a ser el hello. Yo le voy a retornar el hello al padre, porque yo soy muy querido y le voy a retornar el hello. Y listo.
Eso es todo lo que hace mi worker. Vamos a ejecutar nuestro worker y vemos que tenemos un error. ¿Por qué? Porque no puedo encontrar el módulo worker threads. Si ustedes van a la documentación, ustedes van a leer, oigan, este módulo es experimental. Si usted quiere ejecutar este módulo, usar este módulo, tienen que pasarle un flag llamado experimental worker. Entonces vamos a volver, pasamos el flag, ejecutamos main y ya vamos a empezar a corregir errores. Entonces dice, undefined is not a promise. What? Undefined is not a promise. En mi vida nunca había visto ese error. Entonces vamos a ver por qué. Porque yo tengo que decirle new promise. ¿Quién no se la pilló? ¿Por qué no me están corrigiendo el código allá en el chat? Tienen que ayudarme a no cometer errores, por favor. Ahora sí. Pero nunca había visto ese error. Bastante interesante. Bueno, vamos a ejecutar esto. Más errores. Cannot destructor property hello of undefined. Ajá, ya sé qué pasa. A mi worker yo no le estoy pasando el argumento. Yo le tengo que pasar unas opciones. Y en esas opciones vamos a ver cuáles son las worker options. Las worker options son estas. Entonces, miremos las worker options. Si yo le paso eval como true, el nombre de archivo, en vez de interpretarlo como un archivo, lo va a interpretar como un código de JavaScript. Entonces, si yo hago, por ejemplo, acá el while, por ejemplo, y yo le digo acá eval true, él va a evaluar este JavaScript, pero no recomendado. Nunca se recomienda utilizar eval, a no ser de que usted de verdad sepa lo que está haciendo por grandes problemas de seguridad. Nosotros no queremos estar ejecutando código JavaScript por ahí. Me devuelve worker data. Tengo que setear worker data, que es esto que estoy pasándole yo acá. Entonces acá sí vamos a leer worker data, es el tipo de mensajes que yo puedo pasar entre los workers y el padre. Cualquier valor de JavaScript que puede ser clonado es disponible en la propiedad worker data de worker threads. Este cloning va a ocurrir como es descrito en el algoritmo estructurado de cloning de HTML. Él explica aquí algunas diferencias de ese mensaje con Child Process. Child Process vimos que son JSON serializable o primitivos. O sea, yo no puedo pasar objetos más complejos. Él puede pasar objetos más complejos porque esta estructura o este algoritmo permite referencias circulares, permite tener objetos como type arrays, o sea, arrays con tipo int 8 o int 16, arrays que tengan un tipo de dato numérico, y otras cosas que JSON no puede o que no puede hacer stringify. Pero usted no puede mandar handles, o sea, usted no puede mandar un server, usted no puede mandar algo así tan complejo. Y él también utiliza algo que se llama la transfer list. Y en la transfer list son, digamos, objetos que yo le voy a entregar a mi worker. Pero estas cositas de transfer list, share array buffers, bidirectional channels, y un caso de uso real de worker threads es lo que voy a tocar en el siguiente capítulo, que si nos vamos a ir de fondo pues a estos intrínseculos técnicos de workers. Por ahora yo quiero tener es mi código funcionando y mi ejemplo válido. Entonces vamos a ver si ya sí lo logramos. Ya le pasé worker data. Repasemos, tenemos un create worker, esto recibe este objeto se lo voy a pasar al worker. Y el worker va a operar con él, me va a entregar un resultado. Cuando me entregue el resultado, yo resuelvo la promesa y lo obtengo acá. Entonces acá el worker me entregó el resultado. Muy bien. Ejecutemos ahora sí. Y seguimos con errores.
Process send is not a function, porque yo estoy ejecutando el child. Yo les dije, no ejecuten el child, ejecuten el worker. Ahora sí. ¡Hey! Worker 1 is online. Recibí del worker node en vivo y el worker me entregó node en vivo. Entonces miren, acá tenemos el mensaje que recibí y acá tenemos el mensaje que me entregó. Vamos a poner esto más larguito. Entonces el worker es online, pero miren qué velocidad. Ustedes no ven esto muy diferente a Child Process. Yo lo veo muy diferente. Pues esto ya con el número más grande, él está ejecutando un poquitico más rápido. Porque yo no estoy bloqueando el hilo principal, no estoy bloqueando la CPU del hilo principal y yo estoy pudiendo hacer las operaciones asíncronas. Él tiene mejoras de performance bastante interesantes que las podemos explorar cuando veamos un caso de uso real. Pero miren que en el ejemplo anterior hacer las 10 iteraciones nos daba súper difícil. En este caso ya lo está logrando hacer. Estos workers también corren en la parte nativa de Node. O sea, son bastante interesantes. Básicamente era el contenido que les tenía para el día de hoy. Vimos Child Processes como una introducción a este mundo de los worker threads, de cómo nosotros desde Node.js podemos delegarle tareas a otros sistemas. Entonces vamos a ver qué es lo que sigue en Node.js en vivo. Vamos a ver worker threads ya más en la parte técnica, cómo están por dentro, cómo funcionan, cómo ver un caso de uso real. Y este worker threads nos va a funcionar es para el mismo sistema. La evolución del tema o el tema que me gustaría llegar después de ver worker threads sería cómo utilizar sistemas de mensajería de colas o MQs para manejar workers distribuidos. O sea, cómo yo puedo tener procesos que están en otros computadores que yo desde Node los pueda ejecutar y manejar las colas y todo este proceso desde Node. Excelente. Entonces, ese era el contenido para el día de hoy. Eso era lo que les tenía preparados para el Node.js en vivo. Espero les haya gustado este tema. Voy a subir el video, voy a subir estos códigos de ejemplo al repositorio de GitHub. El repositorio de GitHub se los voy a copiar en el chat para que lo tengan ustedes presente. Y ahí he estado yo subiendo los diferentes códigos de ejemplo de los episodios que hemos tenido. También pueden visitar julianduque.co y en julianduque.co van a encontrar también todos los videos del Node.js en vivo con recursos adicionales. Por ejemplo, si ustedes van a julianduque.co a la sección de Node.js en vivo y van al último episodio que fue ¿qué necesito saber para ser un buen desarrollador backend? Van a encontrar recursos de lo más relevante que ocurrió en ese episodio. Ustedes van a ver, por ejemplo, en buenas prácticas de producción, los diferentes artículos cuales comentamos que pueden complementar lo que se habla en el capítulo de hoy. Así que espero les haya gustado el contenido que les tenía preparados para el día de hoy. Muchas gracias por ser parte de este espacio. Si no es por ustedes, yo no me siento acá a transmitir los fines de semana. Sigan viniendo, sigan haciendo preguntas, sigan proponiendo, inviten gente y lo que ustedes quieran ver, la verdad. Yo espero que en un futuro no muy lejano pueda tener mucho más tiempo para hacer más actividades y para invertirle mucho más al espacio, pero por ahora creo que cada sábado y de pronto saltándonos uno por temas personales podemos continuar con lo que estamos haciendo. Espero de nuevo les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y los dejo con un poquitico de musiquita para finalizar. Hasta luego.